La atmósfera dentro de la nave alienígena crepitaba de tensión. El capitán Donovan Wall se mantuvo firme, sus ojos gris acero escaneando la habitación frente a él. Elevándose en autoridad alienígena, el comandante Exu del Imperio Ken, su piel iridiscente brillaba bajo las tenues luces y sus ojos brillaban débilmente. Vaielit se fijó en los suyos con una mezcla de irritación y algo más que no podía identificar. La voz humana de Self era como un viento frío que cortaba el aire. «Debes inspeccionar mi cuerpo». Las cejas de Donovan se alzaron con sorpresa. Su mano se tensó instintivamente alrededor de la tapa que sostenía. Sus dedos se flexionaron contra la superficie lisa. «Comandante, no creo que sea necesario. Nuestro escaneo». Sus escáneres pasaron por alto algo. Ella interrumpió. Su voz se volvió más aguda. «Puedo sentirlo. Una perturbación. Anomalías. Su tecnología primitiva no las detectará». Sus largos dedos se cernieron sobre su pecho, trazando una línea invisible a través de su torso. Donovan se tragó la creciente inquietud que pesaba en su pecho. El comandante que nunca había sido diplomático, pero sus demandas eran cada vez más extrañas. Primero insistió en aterrizar en la base humana a pesar de su tecnología superior, y ahora esto. Trató de recuperar la compostura con el debido respeto. «Comandante, soy un soldado, no un médico. Si pasa algo, no pedí un médico. Te pregunté a ti». Sara interrumpió una vez más dando un paso adelante. Su caminata empequeñecía la suya y su rostro anguloso no traicionaba ninguna emoción mientras se cernía sobre él. «Necesito el toque de un humano. Tu raza tiene una forma de sentir lo que nuestras máquinas no pueden. He escuchado a las leyendas». ¿Leyendas? Donovan sintió que el suelo bajo él se movía de una manera que era más que física. Esta no era solo otra misión. Algo más profundo estaba sucediendo aquí. Sus instintos se encendieron diciéndole que esto no se trataba solo de una pieza de tecnología defectuosa. Los Krahn habían estado observando a los humanos de cerca por razones. Una que ahora estaba peligrosamente cerca de descubrir. Cuadró los hombros negándose a dejar que su imponente presencia lo intimidara. «Si ese es el caso, haré lo que pueda». Sus ojos parpadearon con aprobación. Aunque fue fugaz. «Bueno, sígueme». La tensión entre ellos aumentó cuando Sellar se giró. Se dirigió hacia una puerta elegante que se abrió con un siseo al acercarse. Donovan la siguió sin estar seguro de dónde se estaba metiendo, pero sabiendo que de alguna manera este era el comienzo de algo mucho más grande que una inspección. El estrecho pasillo más allá de la puerta estaba tenuemente iluminado. Las frías paredes metálicas proyectaban largas sombras mientras caminaban. La mente de Donovan corría. ¿Por qué el que podría querer decir ella con el toque de un humano? Los Krahn no eran conocidos por entregarse supersticiones humanas o creencias en nada más allá de la fría y dura lógica, pero aquí estaba él entrando en una situación que parecía más un acertijo que una operación militar. «¿A dónde vamos?», preguntó Donovan tratando de mantener la voz firme mientras doblaban una esquina. El pasillo parecía extenderse infinitamente frente a ellos. «El silencio entre cada paso opresivo para mis aposentos privados». Yo mismo respondí sin girarme para mirarlo. «Es el único lugar lo suficientemente seguro». Su inquietud se profundizó. Había estado a bordo de naves Kraygan antes, pero nunca en un área tan aislada. Los aposentos privados estaban reservados solo para los oficiales de más alto rango, donde se tomaban decisiones estratégicas y se mantenían discusiones clasificadas. Tuvo lugar y ahora él, un simple soldado humano, estaba siendo llevado al corazón mismo de todo. Finalmente, llegaron a otra puerta, más grande y ornamentada que el resto. Se abrió con un siseo bajo, revelando una cámara espaciosa que no se parecía a nada que Donovan hubiera esperado. La habitación estaba llena de extraños artefactos. Algunos brillaban con una luz etérea, otros flotaban en el aire como si desafiaran la gravedad. El aire aquí se sentía diferente, cargado, casi vivo. Setter entró primero, haciendo un gesto a Donovan para que lo siguiera. Tan pronto como cruzó el umbral, la puerta se cerró detrás de él, sellándose con un sonido que hizo que su corazón se saltara a un latido. Realmente estaba con ella. Ahora el comandante Donovan comenzó. Su voz era un poco más cautelosa. «Necesito saber qué crees exactamente que está pasando. ¿Cuáles son estos disturbios que mencionaste?» Sear se movió al centro de la habitación, todavía de espaldas a él. Sus manos se levantaron lentamente como para agarrar el aire que la rodea. «Nuestros cuerpos humanos», dijo suavemente, casi como si hablara consigo misma, «son más que solo carne y hueso. Son conductos, recipientes para la energía que fluye a través del universo. Mi gente, siempre hemos creído en controlar esa energía, dominarla.
Pero algo anda mal. Donovan la miró de cerca, su mente luchando por reconstruir lo que ella estaba, diciendo, ¿te refieres a tu cuerpo? ¿Es algún tipo de problema biológico? No. Ella giró sus ojos violetas brillando más fuerte ahora fijos en los suyos. No es biológico, es algo más profundo, algo que tu gente puede entender, incluso si no te das cuenta. Hay fuerzas en juego que nuestra tecnología no puede tocar. Creo que ustedes los humanos pueden sentir estas fuerzas de maneras que nosotros no podemos. Donovan parpadeó, sorprendido. ¿Crees que puedo sentir algo que tu tecnología no puede? ¿Por qué pensarías eso? Sete se acercó más. El brillo en sus ojos se intensificó porque lo hemos visto. Los de tu especie en momentos de desesperación han desafiado la lógica. Tus soldados han realizado hazañas que deberían ser imposibles. Tus instintos más agudos que nuestros mejores sensores. Lo hemos estudiado. Tu resiliencia. Tu ingenio no lo entendemos del todo, pero sabemos que es real. Frunció el ceño. Estás diciendo que nos has estado observando, probándonos de alguna manera. Si admitió sin pestañear, no te vemos. Como un humano débil, al contrario, tu especie tiene algo que nosotros, no una conexión con fuerzas a las que hemos olvidado hace tiempo cómo acceder, y ahora necesito que uses esa conexión. Donovan sintió una extraña atracción ante sus palabras, una mezcla de miedo y curiosidad. Él no era un científico ni un místico, pero algo en la forma en que hablaba despertó algo primigenio en él. Había visto cosas en momentos de batalla donde su cuerpo se movía antes de que su mente pudiera procesar, donde la suerte y el instinto parecían alinearse de maneras que desafiaban la explicación. Era de eso de lo que estaba hablando. Respiró hondo tratando de darle sentido a todo. ¿Está bien, comandante? ¿Qué necesitas que haga? Seara inclinó ligeramente la cabeza. Su mirada nunca se fue. Necesito que toques esto, dijo señalando un pequeño objeto flotante parecido a un cristalito que flotaba entre ellos. Pulsaba con una tenue luz cálida. Su superficie cambiaba como si estuviera viva. Donovan dudó por solo un momento antes de avanzar. Extendió la mano mientras sus dedos se acercaban al cristal. El calor se volvió más intenso, no doloroso, pero familiar. Una extraña sensación lo invadió cuando las yemas de sus dedos hicieron contacto. Era como electricidad estática, al principio, pero luego más profunda, como si todo su cuerpo se sintonizara con una frecuencia diferente. De repente, el cristal se encendió y Donovan jadeó, su mente bombardeada con imágenes, destellos de estrellas, galaxias y algo oscuro acechando en los bordes de todo. Intentó retirarse, pero encontró su mano bloqueada por una fuerza invisible. Su corazón latía con fuerza mientras su visión se nublaba y por un momento sintió que flotaba hacia los sientes. La voz era distante, resonando a través de la neblina, la perturbación, el desequilibrio. Donovan intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Su mente estaba siendo arrastrada más profundamente hacia las visiones, el caos arremolinado de luz y sombra, y en el centro de todo pudo ver una forma oscura y monstruosa abriéndose paso a través del espacio. Sintió un escalofrío frío subir por su columna vertebral cuando el temblor giró y por un breve momento juró que lo estaba mirando directamente. La visión atrapó a Donovan en su agarre. La forma monstruosa se acercaba como si pudiera sentir su presencia dentro del caos arremolinado. Sus instintos le gritaban que se alejara para cortar cualquier conexión que se hubiera formado entre él y el cristal, pero su cuerpo no respondía. Era un prisionero en su propia mente observando cómo la oscuridad se expandía extendiendo zarcillos de sombra hacia él y luego, tan rápido como había comenzado, la visión se desvaneció. Donovan se tambaleó hacia atrás jadeando en busca de aire. Su mano se liberó de una superficie de cristal. El calor se había ido, reemplazado por una fría sensación de vacío en su pecho. Su visión se aclaró y se encontró de nuevo en la cámara. Los extraños artefactos flotantes aún pulsaban suavemente con luz, pero todo se sentía mal. Sear lo estaba observando atentamente. Sus ojos violetas se entrecerraron mientras estudiaba su reacción. ¿Lo viste? ¿No? Preguntó con voz baja e intensa en la oscuridad. Doñana sintió lentamente, todavía tratando de procesar lo que acababa de pasar. ¿Qué era eso? Logró ahogar su garganta seca. Sear se acercó, su mirada ilegible. Ese humano es lo que hemos estado tratando de entender durante siglos. La perturbación de la que hablé no es simplemente un mal funcionamiento en mi cuerpo o una anomalía en nuestra tecnología. Es algo mucho más peligroso, algo que amenaza a nuestras dos especies. Donovan sintió un escalofrío recorrer su columna. Estás diciendo que esta cosa está ahí afuera y es real. Es más que real, dijo Esther, su voz adoptando un tono sombrío. Está creciendo, extendiéndose. Hemos detectado su presencia en múltiples sectores, arrastrándose más cerca del corazón de nuestra galaxia. Se alimenta de energía, la corrompe, la distorsiona. Nuestra tecnología no puede detenerla.
Pero los humanos tienen una conexión con la misma fuerza que busca devorar. Lo sentiste, ¿no? Ese poste. Donovan apretó los puños tratando de sacudirse la persistente sensación de pavor. No sé lo que sentí, pero no era bueno, y si has sabido de esto durante siglos, ¿por qué no has hecho algo al respecto? Los labios de Sol se presionaron en una delgada línea. Hemos probado nuestras mentes más brillantes, nuestra tecnología más avanzada. Nada de eso ha sido capaz de detener su propagación. Creímos por un tiempo que era un fenómeno natural, algo que podíamos contener. Pero luego comenzamos a estudiar a los humanos. Tu especie tiene una extraña habilidad para sobrevivir, para adaptarse y más que eso. Pareces resonar con fuerzas más allá de lo que podemos medir. Es por eso que te traje aquí, porque te necesitaba específicamente. Donovan frunció el ceño. ¿Se supone que soy algún tipo de arma contra esta cosa? No sé nada sobre lo que estás hablando. Sar negó con la cabeza. No es un arma, un conducto. Ya has sentido la conexión. Todo lo que necesitas hacer es aprovecharla. Parpadeó. Su mente corría. ¿Cómo se supone que debo aprovechar algo que ni siquiera entiendo? Hizo una pausa. Su expresión se suavizó ligeramente por primera vez. Puedo guiarte, pero no puedo hacerlo por ti. La conexión es tuya. Pero debes saber esto, humano, si no actuamos de esta manera. La oscuridad consumirá todo, tu gente, mi gente, la galaxia entera. El peso de sus palabras lo presionó y por un largo momento, Donovan guardó silencio. Esto superaba todo lo que había entrenado, más allá de todo lo que cualquier humano probablemente había enfrentado. Sin embargo, a pesar de las abrumadoras probabilidades, algo dentro le despertó una profunda resolución instintiva. Está bien, dijo con la voz más firme ahora. No sé cómo, pero haré lo que sea necesario. No dejaré que esta cosa nos destruya. Seora sintió con una pizca de alivio en sus ojos. Entonces debemos comenzar de inmediato. Hay poco tiempo. Se giró y se movió hacia una consola incrustada en la pared. Sus dedos se deslizaron sobre los controles. La habitación se atenuó aún más. Las luces pulsantes de los artefactos flotantes se volvieron más brillantes. En contraste, Donovan pudo sentir un cambio sutil en el aire de nuevo, como el zumbido de un motor justo debajo de la superficie. Te mostraré cómo canalizar la energía, dijo Sar con la voz ahora más centrada, pero primero debes comprender su flujo. Cierra los ojos. Donovan dudó solo un momento antes de obedecer. La oscuridad detrás de sus párpados se sentía diferente de la visión. Estaba tranquila, como las profundidades. Silencio antes de una tormenta, siente el espacio a tu alrededor, Sar instruyó su voz suave, pero firme. La energía está a nuestro alrededor, en el aire, en los objetos, incluso en mí. Eres parte de ese flujo. Al principio Donovan no sintió nada, solo el espacio vacío y el leve zumbido de los sistemas de la nave, pero al concentrarse un calor comenzó a extenderse por su pecho como una brasa distante prendiéndose una llama. No era fuerte, pero estaba allí pulsando suavemente al ritmo de los latidos de su corazón. La voz de Gozar llegó apenas por Ensi. Más de un susurro ahora. Concéntrate en ese calor, déjalo crecer, deja que te llene. Hizo lo que ella dijo, concentrándose lentamente en la sensación. El calor se intensificó, extendiéndose por sus extremidades a sus dedos, a su mente. Era una sensación extraña y reconfortante, como estar envuelto en una manta de luz. Pero luego, justo cuando el calor comenzó a sentarse, sintió una sacudida aguda, una punta helada de frío que lo atravesó, el calor como un cuchillo. Su respiración se atascó en su garganta, mientras la oscuridad de la visión avanzaba arañando los bordes de su mente. Concéntrese. La voz de Sark chasqueó a través de la neblina. Urgente ahora, no dejes que te abrume. Donovan apretó los dientes luchando por mantener el control. El calor se estaba escapando, siendo consumido por los oscuros zarcillos que buscaban arrastrarlos hacia abajo, pero algo en lo profundo de él rechazó una fuerza obstinada e implacable que se negaba a ceder. Con una oleada final de voluntad, obligó a la oscuridad a regresar. El calor inundó su cuerpo. Jadeó, abriendo los ojos. El mundo volvió a concentrarse. Seter estaba frente a él. Su expresión era de cautelosa aprobación. Eres más fuerte de lo que esperaba. Humano, pero esto es solo el comienzo. Donovan se secó el sudor de la frente. Su corazón aún aceleraba. ¿Qué demonios era esa oscuridad? Sar respondió con gravedad. Ya está dentro de ti, pero ahora tienes un arma. La pregunta es, ¿puedes manejarla antes de que te consuma? El pulso de Donovan aún acelera. El peso de las palabras de Sar se asentó en la oscuridad. Ya estaba dentro. Él sintió un sudor frío correr por su columna, pero se obligó a mantenerse firme.
Ya no era solo un soldado, era algo más, algo atrapado entre dos mundos. Respiró hondo, ordenó sus pensamientos. Estás diciendo que ya me infectó esta cosa. Infectado no es la palabra correcta. Selor dijo con voz mesurada. No te ha atrapado todavía, pero el hecho de que puedas sentirlo, significa que estás conectado a eso. Esa conexión puede ser tu mayor fortaleza o tu perdición. Donovan dejó escapar un suspiro de frustración, frotándose la nuca. Esto no es exactamente para lo que me apunté. Sabes que solo soy un tipo que intenta sobrevivir aquí afuera, no un conducto para la energía intergaláctica. Los ojos de Selor se suavizaron por un momento. El borde helado de su comportamiento se desvaneció ligeramente. Ninguno de nosotros está realmente preparado para los roles que debemos desempeñar, pero los humanos siempre han prosperado en circunstancias imposibles. Por eso te eligieron. Sus palabras tenían un peso extraño, pero no había tiempo para pensar en el creciente misterio de su participación. La oscuridad era real y si lo que ella decía era cierto, no les quedaba mucho tiempo antes de que lo consumiera todo. Donovan se enderezó encontrando su mirada. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo evito que esta cosa se propague? Sí le hizo un gesto hacia la consola detrás de ella, donde una serie de glifos alienígenas parpadeaban en la pantalla. Necesitamos localizar la fuente de la perturbación. La anomalía no es estática, se mueve desplazándose por el espacio, pero hemos rastreado su camino a un sector no muy lejos de aquí. Si podemos llegar a tiempo, todavía puede haber una forma de contenerla. Contenerla, Donovan repitió. Lo hace sonar como si ya hubieras intentado esto antes. La expresión de Sark se oscureció. Lo hicimos. Pero nuestros métodos fallaron. Creíamos que simplemente podíamos aislar la perturbación, separarla de la energía de la que se alimenta, pero cuanto más la cortamos, más crecía alimentándose de la poca resistencia que ofrecimos. Esta vez necesitamos un enfoque diferente. Tu conexión con ella puede ser la clave. Donovan no estaba completamente seguro de lo que quería decir, pero asintió de todos modos. Muy bien, digamos y llegamos a este sector. ¿Qué se supone que debo hacer exactamente una vez? Estamos ahí. No soy un experto en campos de energía alienígena o lo que sea esto. Los ojos de Sol parpadearon con una intensidad extraña e ilegible. Te guiaré, pero la confrontación final requerirá más que tecnología, requerirá tus instintos, tu habilidad de adaptarte para sobrevivir, para resistir. Ningún con o máquina humana puede igualar eso. Donovan frunció el ceño, pero dejó de lado sus dudas y él era el único que podía detener esta cosa. No podía permitirse dudar. Bien, movámonos. Arce movió rápidamente ingresando coordenadas en el sistema de la nave. Los glifos alienígenas en la pantalla cambiaron indicando su nuevo curso. Cuando los motores rugieron a la vida, Donovan sintió un cambio en la trayectoria de la nave. Estaban en camino. Los dos se quedaron en silencio por unos momentos, el bajo zumbido de los sistemas de la nave llenando el aire. La mente de Donovan se llenó de miles de preguntas sobre la oscuridad, sobre su papel en esta pelea y sobre el comandante que estaba a su lado. Ella estaba como cualquiera que hubiera conocido, fría y calculadora, pero con una extraña intensidad que lo atrajo. Y a pesar de sus rasgos alienígenas, había algo casi familiar en la forma en que le hablaba, como si estuvieran unidos por algo más profundo que solo esta misión. Se aclaró la garganta rompiendo el silencio. Has estado luchando contra esta cosa durante siglos. Debes haber perdido mucho. La expresión de Sol se endureció. Más de lo que me importa contar. Mi gente una vez gobernó vastas extensiones de la galaxia, nuestro imperio incomparable en poder. Pero éramos arrogantes. Creemos que nuestra tecnología nos hizo invencibles. La oscuridad nos demostró que estábamos equivocados. Ahora estamos dispersos, rotos, apenas aferrándonos a lo poco que queda. Había una amargura en su voz que tomó a Donovan con la guardia baja. Era la primera vez que veía alguna vulnerabilidad en ella, y le recordó que debajo del exterior alienígena ella todavía era una comandante que había sufrido pérdidas como cualquier soldado. Lo entiendo, dijo Donovan en voz baja. También hemos perdido mucho tierra. Hemos tenido nuestra parte justa de batallas. Algunas de ellas casi nos aniquilan, pero siempre hemos encontrado una manera de sobrevivir. Setter miró hacia sus ojos violetas buscando su rostro por un momento antes de que ella volviera a hablar. Por eso te elegí a ti, Donovan. Wiles, los humanos tienen una forma de desafiar lo imposible. Enfrentas la muerte y la destrucción, pero te adaptas, prosperas. Eso es algo que los Kage nunca han entendido del todo. Donovan se encogió de hombros, inseguro de cómo responder. Invitado, somos tercos de esa manera. Se permitió que el más leve atisbo de una sonrisa tocara sus labios. Y terco, quizás eso es lo que necesitamos ahora. Antes de que Donovan pudiera responder, el sistema de alerta de la nave sonó, atrayendo su atención de vuelta a la consola. Los dedos de Sil volaron sobre los controles, su expresión cada vez más sombría. Nos estamos
Acercando al sector, dijo su voz tensa, la firma de energía de la anomalía es más fuerte aquí de lo que anticipamos, se está extendiendo más rápido de lo que esperábamos. Donovan apretó su agarre en la consola. ¿Cuál es el plan? Exhalarlo, miró sus ojos afilados con determinación en Tram. Os encontramos la fuente y luego haces lo que solo un humano puede hacer. El corazón de Donovan se aceleró mientras la nave salió de la disformidad. La pantalla de visión revelaba un remolino de energía oscura en la distancia. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Un inmenso vacío girando y cabalgando como una entidad viviente que consumía las estrellas a su alrededor. Esto era el corazón de la oscuridad y, de alguna manera, Donovan sabía que el destino de la galaxia dependía de lo que hiciera a continuación. El vacío arremolinado frente a ellos parecía vivo, sus arcillos de energía oscura retorciéndose y pulsando casi como si fuera consciente de su presencia. La respiración de Donovan se quedó atrapada en su garganta mientras miraba el caótico vórtice. No era solo una anomalía. Se enfrentaban a algo mucho más siniestro, algo que se sentía consciente, inteligente y hambriento. Los dedos de Sor bailaron por la consola. Su rostro estaba marcado por la concentración. Nos acercaré, pero debemos tener cuidado. Los campos de energía alrededor de la perturbación pueden interferir con los sistemas de la nave. La nave se tambaleó hacia adelante lentamente como si empujara contra la atracción gravitatoria de la anomalía. Donovan sintió la atracción de sí mismo, una fuerza invisible tirando de él, royendo los bordes de su mente. Casi podía oír un leve susurro como voces distantes llamándolo. No lo dejes entrar, advirtió Sar con la mirada fija. Cuanto más nos acerquemos, más intentará invadir tus pensamientos. Debes mantenerte concentrado. Donovan apretó los puños, obligándose a mantenerse centrado. No iba a dejar que una fuerza cósmica se metiera con su cabeza. ¿Con qué estamos tratando exactamente? ¿Es esta cosa sensible? Los ojos de Sar parpadearon con incertidumbre. No la entendemos del todo. Hemos encontrado restos de ella en el pasado, pero nada de esta escala. Parece alimentarse de energía tanto tecnológica como orgánica. Consume y asimila, haciéndose más fuerte con cada vida que toca. El estómago de Donovan se retorció. Así que no es solo un fenómeno natural, es un depredador. Sara sintió con gravedad. Sí. Y si no lo detenemos, continuará extendiéndose por la galaxia devorando todo a su paso. El peso de sus palabras se posó pesadamente sobre Donovan. Esto ya no se trataba solo de lo del Imperio Ken, si le fallaban, y toda la galaxia podría caer en esta oscuridad. Mientras se acercaban al borde del vacío arremolinado, los sistemas de la nave comenzaron a parpadear, luces de advertencia destellaron en la consola, y el zumbido de los motores se volvió errático. Agar Sar gritó, su voz tensa, mientras luchaba por mantener el control de la nave. Los campos de energía están desestabilizando el núcleo. Tendré que llevarnos manualmente. Donovan se apoyó contra el panel de control mientras la nave se sacudía violencia. Mente. Cuanto más se acercaban, más intenso se volvía el polo. No era solo físico, podía sentir la oscuridad presionando contra su mente tratando de calentar su camino. Quédate conmigo, Donovan, dijo Esther con los dientes apretados, sus manos firmes en los controles. Casi estamos allí. Con una sacudida final, la nave atravesó los bordes exteriores de la anomalía. El vacío arremolinado los envolvió, pero dentro del caos había una calma. Inquietante el cambio, la sacudida disminuyó y la pantalla de visualización se llenó con una inquietante extensión oscura en el centro del vacío, suspendido como un corazón en una red de zarcillos. Era la fuente, era una enorme esfera pulsante de energía negra. Su superficie ondulaba con tenues destellos de luz mientras absorbía todo a su alrededor. Donovan sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Esto era el corazón de la oscuridad. La voz de Sar era baja y tensa. Hemos localizado el núcleo. Ahora debemos actuar rápido antes de que nos detecte. Donovan tragó saliva con fuerza, obligándose a concentrarse. Está bien. ¿Cuál es el plan? Sear se giró para mirarlo. Su expresión era sombría pero resuelta. Debes entrar en el núcleo. Donovan parpadeó, tomado por sorpresa. Espera, ¿qué? La oscuridad se alimenta de energía, pero también cobra vida. Tu conexión con ella te convierte en el único que puede romper sus defensas. Una vez dentro, debes cortar la conexión del núcleo con la energía de la que se alimenta. ¿Y cómo se supone que debo hacer eso exactamente? Donovan preguntó con el corazón acelerado. Sear dudó por primera vez. Sus ojos delataron un destello de incertidumbre. No lo sé. La boca de Donovan se secó. Estaba a punto de entrar en el corazón de un depredador intergaláctico y ni siquiera tenían un plan sólido, pero no lo había. No era momento de echarse atrás. La oscuridad se estaba extendiendo y si no actuaban, todos serían consumidos. Respiró hondo,
preparándose para lo que vendría. Bien, hagámoslo. Selah se movió rápidamente, activando una serie de comandos en la consola. Abriré una brecha en las defensas del núcleo. No será estable por mucho tiempo, así que tendrás que moverte rápido. Donovan asintió, poniéndose el casco de su traje y sellándolo. Lo consiguió mientras la nave maniobraba más cerca del núcleo. Sarah extendió la mano y la colocó en su hombro. Su toque fue sorprendentemente suave y cuando levantó la vista, sus ojos violetas estaban llenos de una extraña intensidad tácita. «Ten cuidado, humano», dijo en voz baja. «Tú, tal vez sea nuestra última esperanza». Donovan le dio un pequeño asentimiento decidido antes de entrar en la esclusa de aire. La puerta se cerró con un siseo tras él, y el silencio momentáneo se llenó solo con el sonido de su propia respiración. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras miraba la oscura extensión que tenía delante. La esclusa de aire se abrió y se lanzó al vacío. La oscuridad lo envolvió de inmediato, su peso opresivo presionándolo por todos lados. No era como el espacio, no había sensación de libertad, ningún vasto vacío. Esto estaba vivo, enroscándose a su alrededor, probando su resolución. Donovan impulsó su mente, se concentró en el núcleo que tenía delante. Podía sentirlo latir, la presencia palpitante que lo llamaba, atrayéndolo más profundamente hacia su control. Las voces se hicieron más fuertes. Sus susurros llenaban sus oídos, tratando de confundirlo, de alejarlo, pero se obligó a concentrarse, bloqueándolos mientras avanzaba a través de la oscuridad y luego lo alcanzó. El núcleo se alzaba ante él, una esfera masiva de energía negra remolinada, pulsaba con un ritmo casi hipnótico, acercándolo, instándolo a rendirse. Pero Donovan no estaba allí para rendirse, estaba aquí para detenerlo. Sin dudarlo, extendió su mano rozando la superficie del núcleo. En el momento en que hizo contacto, una onda expansiva de energía lo atravesó y, por un breve momento, todo se oscureció. Entonces sintió la conexión. La oscuridad era todo. Donovan jadeó cuando la onda expansiva recorrió su cuerpo, sus sentidos abrumados por la pura fuerza de la conexión. No era solo energía, podía sentir emociones, recuerdos y pensamientos de innumerables seres que habían sido consumidos por la oscuridad, su dolor, su miedo, sus luchas desesperadas por aferrarse a la vida antes de ser tragados por completo. Por un momento sintió que la oscuridad ya había ganado, como si lo hubiera llevado a él. Pero en lo más profundo de su mente, una voz cortó el caos. Lucha. Era su propia voz, la voz del soldado que había sobrevivido a guerras, batallas e infinitas adversidades, la voz que se negaba a rendirse. Podía sentir la oscuridad tratando de atraerlo más profundamente, tratando de arrastrarlo a lo Oblivion. Pero no lo dejaría, ni ahora ni nunca. El agarre de Donovan se apretó en el núcleo y con todas sus fuerzas obligó a su mente a concentrarse. No estaba allí para ceder, estaba aquí para cortar la conexión. Para detener eso de una vez por todas. Las voces de la oscuridad rugieron en protesta, pero las acalló, concentrándose en el débil pulso de energía que yacía bajo el caos. Allí estaba la fuente, el corazón de la oscuridad, la atadura que mantenía todo unido. «Lo veo», susurró para sí mismo. Su voz firme ahora llegó más profundo, empujando más allá de la energía arremolinada, más allá de los susurros y los recuerdos, hasta que encontró la conexión. Era como un hilo delgado, delicado pero increíblemente fuerte, que unía la oscuridad al poder infinito de que se alimentaba. Ahora venía la parte difícil. Donovan lo sabía. No se trataba solo de fuerza bruta. La oscuridad había consumido miles, millones de vidas, y la energía que contenía era más de lo que podía imaginar. Si tiraba demasiado fuerte, podría liberar una oleada de poder que lo destruiría todo. Pero si no tiraba lo suficientemente fuerte, la conexión se mantendría y la oscuridad continuaría su alboroto. Respiró hondo, concentrándose en el hilo lenticuidadosamente. Comenzó a desenredarlo. Al principio resistió la energía que lo empujaba, pero Donovan se mantuvo firme, concentrándose en cada movimiento, cada delicado giro del hilo. El sudor le caía en la frente mientras trabajaba. El esfuerzo ponía a prueba no solo su cuerpo, sino también su mente. La oscuridad aullaba. En sus oídos, los susurros se hacían más fuertes, más desesperados. Intentaban confundirlo, hacerle dudar de sí mismo. Imágenes destellaban ante sus ojos. Su familia, sus amigos, todo lo que alguna vez amó. La oscuridad le mostraba lo que perdería si fallaba, pero Donovan no se dejaba engañar. Sabía lo que estaba en juego. Tenía que mantenerse fuerte por ellos. El hilo comenzó a desenredarse, más rápido ahora.
La conexión se debilitaba. El corazón de Donovan latía con fuerza al darse cuenta de que estaba cerca, tan cerca, solo un poco más y la oscuridad perdería su control. De repente, una oleada de energía explotó desde el núcleo y lo golpeó con la fuerza de un maremoto. Donovan gritó. Su cuerpo se convulsionó cuando el poder lo atravesó por un momento. Pensó que podría perder su control, que la oscuridad lo abrumaría. Pero luego lo sintió, una mano fuerte y firme agarrando su hombro. La voz enfocada del humano socortó el caos como una espada, aterrizándolo de alguna manera. Ella errare con su presencia, un ancla firme en la tormenta. La visión de Donovan aclaró la oscuridad retrocediendo ligeramente con renovada fuerza apretando su agarre en el hilo y tiró. Con un giro decisivo final la conexión se rompió, el efecto fue inmediato, la oscuridad se estremeció violentamente, el núcleo pulsaba salvajemente, mientras la energía que lo había sostenido comenzó a colapsar, el vacío arremolinado a su alrededor tembló, sus arcillos retrocediendo, mientras la fuente de su poder fue cortada. Donovan sintió que el peso se levantaba de su mente, la opresiva presencia de la oscuridad desvaneciéndose, se tambaleó hacia atrás jadeando en busca de aire, su cuerpo débil por el esfuerzo, pero estaba hecho. El núcleo parpadeó una última vez antes de colapsar. Sobre sí mismo, la energía negra disipándose en el vacío había terminado. Donovan flotó allí por un momento mirando el espacio donde había estado el núcleo. La oscuridad se había ido, su poder roto había ganado, pero cuando la adrenalina comenzó a desvanecerse, se dio cuenta de cuánto de sí mismo había dado en la lucha. Su cuerpo dolía, su mente se sentía estirada y apenas podía mantener los ojos abiertos. La energía de la oscuridad había tomado su precio. La voz crujió a través de su cal. Donovan, ¿sigues conmigo? Forzó la sonrisa, aunque ella no podía verlo. Sí. Todavía estoy aquí. Hubo una pausa, y luego su voz se suavizó. Lo hiciste, sintió débilmente, demasiado cansado para hablar un momento. Después el rayo tractor de la nave se fijó en él, tirándolo hacia la esclusa de aire. Cuando lo llevaron al interior, la puerta se cerró con un siseo y se desplomó sobre el frío suelo de metal. Sus extremidades pesadas e insensibles. Sete se quedó de pie sobre su expresión indescifrable por primera vez, aunque no había frialdad en sus ojos, solo un respeto silencioso. Has hecho lo que nadie más podría. Humano, dijo suavemente arrodillándose junto a él. Nos ha salvado a todos. Donovan dejó escapar una risa cansada. Solo hago mi trabajo. Pero mientras el agotamiento lo arrastraba a la inconsciencia, un pensamiento permaneció en su mente. ¿Realmente había terminado o simplemente había retrasado lo inevitable? Porque en las profundidades de la galaxia, la oscuridad siempre espera resurgir.